En general, la pirámide demográfica plantea que las sociedades deberían tener más jóvenes abajo y más viejos arriba. Es decir, deberían haber, más jóvenes y menos viejos. Sin embargo, las sociedades contemporáneas han ido revirtiendo esto. En general, los jóvenes no quieren tener hijos, son padres o madres mayores sobre los 40 años, lo que también implica cambios radicales en la crianza y en la forma de relacionarnos con la juventud y también en la forma de vivir la vejez. Nos exige quizás un tiempo más amplio donde, en definitiva, ese justo descanso no se cumple realmente. Raro lo que está pasando en la sociedad contemporánea, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Hoy día vamos a estar hablando de pensiones. Ustedes dirán, ¿a qué va con todo esto? Bueno, justamente, las pensiones tienen que ver con cómo vas a vivir tu vejez, cómo voy a vivir yo mi vejez. Y vamos a estar hablando con el superintendente de pensiones del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Álvaro Gallego, que nos va a plantear un poco cómo se establecen estas dimensiones de las pensiones, qué es lo que pasa con la sociedad y la vejez y qué es lo que piensa él de la reforma de pensiones que está planteando el actual gobierno. ¿Todo dónde? Acá, por supuesto, en lo personal, es político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy y como siempre vamos a tener una conversación muy atingente a lo que está pasando en nuestro país. Hoy día básicamente en nuestro país, no en el mundo, en nuestro país. Vamos a estar hablando de economía, vamos a estar hablando de pensiones que están ahí muy en la palestra y para eso tenemos a Álvaro Gallegos, ex superintendente de pensiones del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Así es. Pero además me contabas que habías trabajado en el Ministerio de Hacienda con... el gobierno de Frei Ruiz-Tagle. Frei Ruiz-Tagle. En la época de Aninat y Marfan. ¿Qué tal esa experiencia? Hacienda igual es re importante en realidad. Sí, fue una buena experiencia. ¿Sí? Fue una buena experiencia. ¿Qué cargo tenía ahí, Álvaro? Bueno, ahí están los cargos formales y los demás somos todos asesores. Ya, son estaba asesores. ahí como asesor. Claro, y estábamos viendo la reforma de la ley de banco de aquella época, la del 97. ¿Por qué nunca han terminado con el anatocismo? ¿Alguien me puede explicar eso? Bueno, de lo que vamos a hablar ahora, pensiones, tiene harto que ver con el anatocismo, porque finalmente los ahorros de las personas en estas cuentas individuales crecen precisamente por el anatocismo, es decir, porque se están reinvirtiendo permanentemente. Y eso es lo que significa el anatocismo, vuelve a generar intereses sobre lo que ya ganaste. Pero en definitiva, no, yo lo pienso desde la perspectiva de los deudores en los bancos. Cuando Sí. se aplica el anatocismo, en el fondo te están aplicando intereses sobre intereses, lo que hace que termines pagando una deuda enorme y entres también en la temida bicicleta. Sí, por supuesto. Sí. No, por eso nunca entendió. En algún minuto la senadora Rincón, que debo confesar que tengo sentimientos encontrados con ella en este minuto. Pero en algún minuto la senadora Rincón entiendo que puso en el Senado una ley para terminar con el anatocismo en los bancos y duerme todavía ahí como tantas otras leyes y es muy loco porque es una dimensión que de verdad creo que beneficiaría transversalmente a todo el mundo en el tema bancario. No sé si estáis de acuerdo, esa es la sensación que tengo yo. O sea, permitiría tener una relación con los bancos mucho más... ¿cómo se podría decir? Más positiva. Mira, el anatocismo es mal visto, sin duda. O sea, cuando Es uno lo ve mal- desde la deuda es horrible. Era mal visto en la época griega porque anatocismo Sí, es la lo palabra sé, griega sobre exactamente. el interés compuesto, ¿verdad? Exactamente. También fue mal visto en la época medieval cuando la iglesia solo permitía que los judíos pudiesen tener negocios financieros y cobrar intereses. Bueno, de ahí también... Sigue siendo mal visto en los estados musulmanes, donde está prohibido, los bancos musulmanes no cobran intereses. Pero Era algo... hay ciertos males que hay que aceptar. ¿Tú estás de acuerdo con que se le cobre interés sobre interés a la gente? Pero es que es una manera un poquito Sí, burda negativa la que- de plantearlo, ¿ah? A ver. Porque
si tú, vamos a verlo desde el otro lado, si tú tomas un depósito a plazo a 90 días y luego lo vas a renovar completo, bueno, te van a tomar con capital, el capital original, suponte que sean 1.000 pesos, más los 10 pesos de interés, te van a tomar con capital original 1.010. Por lo tanto, tú como depositante también te vas a beneficiar de ese anatocismo. Entonces hay que mirarlo con una perspectiva un poquito más amplia, porque si no podemos llegar a conclusiones equivocadas, ¿no? Desde ese punto de vista, Álvaro, qué interesante lo que estás planteando, porque se establece una dimensión que es bien compleja y que me imagino que la economía lo tiene que ver. Mucha gente se le olvida que la economía es una ciencia social y por lo tanto debería generar dimensiones vinculadas con la sociedad como tal. Y hay un elemento que a mí me llama mucho la atención porque a partir de lo que estabas planteando, a uno se le olvida entonces, y ahí entra la multifactorialidad de los problemas, que Chile es un país muy caro que no se condice con los sueldos. Porque a raíz de lo que tú estás diciendo, claro, quizás a mí no me molestaría el anatocismo si es que el anatocismo finalmente no me obligara como deudor a entrar en una espiral que me complica y que conlleva crisis sociales bien complejas. Así es. Ya lo explicó, señor director, el anatocismo, el invitado, ¿ah? Por si acaso. Entonces, es bien interesante que en definitiva esta idea habla de la... A ver, quiero volver a la idea de la multifactorialidad, porque en definitiva, si yo no mejoro, y me imagino que eso sí tiene que ver con la economía, si yo no logro mejorar instancias de sueldo, salarios, laborales, de pensiones, o sea, en el fondo no mejoro la calidad de vida desde un punto de vista económico, que se condiga con los costos que tiene vivir en Chile, el anatocismo puede terminar siendo una cosa horrorosa. Bueno, ciertamente... Porque la mayoría de gente no tiene muchas posibilidades de entrar en fondos y... No. Yo diría que es una minoría. Es una minoría. Bien, claro, pequeña. es una completa minoría porque tú has tocado un punto muy real, que es el nivel de los salarios en Chile. En el caso chileno, la proporción en que se distribuye el ingreso funcionalmente, cuánto va a capital y cuánto va a trabajo, bueno, Chile es uno de los países, en la OECD al menos, que tiene la menor participación del trabajo en la distribución del ingreso, del orden de 38%, no llegamos a 40%. Entonces esto es una economía donde el capital goza de una institucionalidad que lo protege y que lo ayuda, y quien paga la cuenta es el trabajo. Y de ahí viene el tema que... con estos niveles salariales que son muy bajos en Chile, es muy difícil que un sistema de capitalización individual sobre la base de un ahorro forzoso de tus ingresos laborales pueda generar buenas pensiones. Es una idea que como que tiene una contradicción en sí misma, ¿verdad? Claro, porque mira, el sueldo promedio está en 680 en ese rango, según la última encuesta del INE. Y una familia con 680, bueno, si son 3, 4 miembros ya no están ahí en la línea de la pobreza. Exactamente. Claro, y el sueldo, el salario mediano está en 420. Sí. Mediano significa la mitad de las personas ganan 420.000 o menos. Pues se habla de un promedio de 500 y tanto, ¿no? El promedio es 600 y tanto. Ah, el promedio es 600 y tanto. El promedio es 600 y tanto. ¿Por qué? Porque la distribución es muy desequilibrada. Entonces, perfecto, hay una gran cantidad de personas que gana un nivel muy bajo de salario y hay una pequeña proporción que sí gana. Y ahí se equilibra. Y ahí por eso, claro. A entonces, este 600 y algo. La relación entre promedio y mediana te va de alguna manera avisando qué tan desequilibrado o desigual es la distribución de salario en Chile. Mira, para darte un pequeño número, las personas que ganan más que el tope imponible, que hoy día son 2.400.000 más o menos, es el 3% de la población. Wow. Entonces eso te dice, claro, porque cuando uno está en un determinado ambiente y das como por hecho que todo el mundo más o menos vive como tú, y no es cierto, no es cierto. Ahora, eso es bien importante porque de alguna forma, Álvaro, establecemos una burbuja, primero una burbuja informativa que por razones de ¿cómo se podría decir? De construcción de realidad,
y pongo énfasis en eso, construcción de realidad, no de realidad, crea una fantasía respecto a cómo funciona la sociedad chilena. Así es. Así es. Y eso es bien complejo y bien delicado porque se salvaguarda o se protege esta burbuja informativa en función de no queremos deprimir a la gente. Porque aparentemente los medios de información hoy día, sobre todo los medios de información empresariales, tanto escritos, radiales como televisivos, están en una dimensión como bien particular también en esa construcción de realidad. Y por otro lado, al construirse esa burbuja informativa, yo establezco distintas burbujas donde no veo la realidad. Lo que es muy complejo porque estoy estableciendo una idea constante de esto es lo que la gente quiere. Chile es un país bien paternalista además y bien asistencialista en muchos aspectos. Entonces, esto es lo que la gente quiere en función de lo que yo creo que tengo. Así es. Uno no puede dejar de pensar lo que planteaba, ya no recuerdo qué ministro, era que hablaba de las dos casas. La casa de la playa y la casa como algo normal. Claro, fue un ministro de la vivienda, Monkeberg. Monkeberg, gracias. O la idea de que la gente se levantara más temprano y tomara locomoción colectiva, sobre todo el metro, antes de las 7 de la mañana, cuando la mayoría de la gente está tomando el metro a las 6, entre 6 y 6 y media. Y la verdad es que a las 7 de la mañana ya la locomoción colectiva está colapsada. El metro y la locomoción colectiva, el Transantiago. Me imagino que en el resto de Chile, para no ser tan centralista, funciona medianamente igual. Entonces, de verdad, esa desconexión es brutal. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Mira, y está esa construcción de imágenes que tú acabas de aludir, que, por ejemplo, la gente se entusiasma o se entusiasmó con la idea de tener herencia respecto a los fondos de pensiones, ¿verdad? Claro. Sí, todos querían tener herencia, ¿verdad? Y salía como muy natural y obvio. ¿Y cómo no vas a estar de acuerdo tú con eso? Bueno, pero si tú miras los números del sistema de AFP o de pensiones, el 78,5% de las personas, de los afiliados, de los 11 millones y medio de afiliados, tienen menos de 10 millones de pesos acumulados en su cuenta. Entonces, ¿de qué herencia me hablas? Pero te instalan la imagen de que tú vas a tener derecho a una herencia y tú te fascinas, pues, evidente, que quisieras tenerla. Pero la realidad es más dura y te dice, mire, el 78,5% tiene menos de 10 millones. O sea, con eso, con suerte va a tener una pequeñísima herencia el día de mañana. Estoy hablando de los afiliados de hoy día, los afiliados que tienen 60 años o más. Bueno, ahí la proporción de 10 millones está en la cuadra 58%. Entonces, claro, hay gente que logra acumular. Pero en la generalidad no ocurre. No ocurre por las lagunas, ¿no es cierto?, previsionales, que se llama técnicamente la densidad de cotización, que es muy baja. Que es baja. Y entonces se hace una ilusión en la gente de que va a tener algo muy importante al final de sus días, porque claro, la han pasado tan mal durante su vida laboral, con sueldos muy bajos, que cualquier buena noticia, ¿no es cierto?, obviamente que te entusiasma. Pero esa es la realidad dura. Entonces, hablar de herencia respecto a las pensiones es una cosa totalmente absurda. Es más, técnicamente la herencia no es un concepto de la seguridad social, no lo es. Porque la seguridad social lo que pretende es apoyar a las personas que por alguna razón de vejez, salud, desocupación, tienen dificultades para lograr el ingreso laboral acostumbrado, ¿verdad? Es decir, la seguridad social entrega prestaciones sociales a personas en estado de necesidad. No está pensada para incrementar el patrimonio de alguna persona a través de la herencia. Es un absurdo completo esa contradicción. Pero bueno, se instalan esas imágenes. Dentro de esa instalación de imágenes hay un elemento que es bien complejo y que tiene que ver también con la descalificación constante que se tiene del Estado como el ente que permite, digamos, que la seguridad social y que las políticas públicas protejan a la ciudadanía. Sí. Esto ha sido también una campaña constante comunicacional donde se da a entender para la mayoría de la gente que el Estado es torpe y que en el fondo los privados son el Estado es malo y los privados son los buenos. Hay algo bien particular ahí. Sí. Hoy día también dado la caída del muro, el hecho de que todo el bloque socialista haya estado
fuerte cuestionamiento, lo que se sabe también de la Europa del Este. La verdad es que uno habla con rumanos, búlgaros, húngaros, y le hablas como de esas dimensiones y los tipos se aterran. Pero no se establece la construcción real de la historia y de lo que significa otros modelos económicos. Uno no puede dejar de mencionar a Margaret Thatcher cuando dio hace una locución por ¿cómo se llama? La huelga de los obreros del carbón en Inglaterra. Sí. Y ella dice que no hay otra salida más que el capitalismo como forma de institucionalizar las nuevas maneras de vida. Eso es bien complejo porque Chile es un país muy individualista, cada vez es más individualista. Y uno se da cuenta, o sea, uno plantea fondos solidarios y salta a todo el mundo, con mi plata no, con mis hijos no. El hecho es no te metas conmigo. Incluso a nivel más emocional, la gente desconoce a sus vecinos. No hay un trabajo solidario, sobre todo en, yo diría, una cierta clase media hacia arriba. Probablemente las clases más vulnerables son tremendamente solidarias. Uno lo ve con las ollas comunes, lo ve cómo se van configurando, qué sé yo, de repente ciertas tomas que ocurren por carencias evidentes. Y también tiene sus detalles, digamos. Quizás las ollas comunes yo las salgo un poco de esta imagen, pero las tomas de repente uno sabe o conoce que hay alguien que cobra por la toma, que cobra por los terrenos, etc. O sea, la cosa también es más compleja ahí. ¿Cómo se cambia esta mentalidad que en definitiva va en desmedro de todo esto? Porque tú mencionabas, Álvaro, el tema de cómo se va construyendo las pensiones. Hay lagunas, efectivamente. Sí. Pero tenemos también un sistema de trabajo hoy día que está bien apegado a patrones culturales, digamos, de estas nuevas generaciones, donde efectivamente el trabajo no interesa tanto si es que no me entregan exactamente lo que yo quiero que me entreguen. Pero por otro lado es bien difícil porque sigues perteneciendo a ciertas élites para lograr esos trabajos, comillas, ideales. Es que si hay una persona que estudia una carrera técnica o incluso personas que trabajan en mi área, en las comunicaciones, hoy día les es muy difícil lograr un sueldo medianamente bueno para ser independiente, para... Bueno, es que es un problema estructural de nuestra economía. Hay primero por el lado de la cultura individualista que tenemos. Bueno, eso es una consecuencia de un adoctrinamiento que lleva 50 años, en que te dicen que tienes que rascártela con tus propias uñas, que tienes que hacerte una vida a través del mérito y que no debes depender de nadie más, que tu esfuerzo es el que vale. Pero esos son imágenes también, ¿ah? Porque la meritocracia en Chile es bastante... mentirosa. Claro, y te voy a decir una cosa, o sea, se han hecho estudios respecto de la movilidad social, ¿ok? O sea, una persona del quintil más bajo, ¿cuántos años se demora en llegar al quintil más alto? ¿Ah? Y en el caso chileno es uno de los países que tiene la menor movilidad y se requieren 3 generaciones. 3 generaciones para que los que están en el primer quintil alcanzan los que están en el quinto quintil de mayores ingresos. Todas esas cosas están estudiadas y no son opiniones. ¿Ah? Y por lo tanto, lo que tenemos acá es que te convencen. Hay un filósofo coreano que lo dice muy bien: te convencen de que tú eres responsable de ti mismo y si a ti te va mal es culpa tuya. Entonces, claro, ¿a quién le reclama? Ahora, este asunto del individualismo, este adoctrinamiento, viene acompañado además de una persistente destrucción de lo público. Exacto. Y entonces tú dices, bueno, si me va mal o necesito alguna ayuda, voy a lo público y te encuentras que lo público no te responde en la medida que tú esperas. Entonces hay una profecía autocumplida. Te dicen que tienes que defenderte tú solito, ¿ah? y cuando necesitas ayuda vas a lo público y lo público no está en condiciones de entregarte esa ayuda. Pero mira, para ir entrando al tema, la seguridad social se llama así simplemente porque tiene esos dos significados. La seguridad por un lado, es decir, no está para entregarte incertidumbre, está para entregarte seguridad en tu vejez. Certezas, digamos. Y además es social.
Es decir, es la sociedad la que tiene que hacerse cargo, en este caso, de sus adultos mayores, de sus viejos. Porque si la sociedad no se hace cargo, mira, esto es un poco brutal, pero en las antiguas tribus esquimales, ¿verdad? Cuando a los viejitos ya se le caían los dientes y por lo tanto no podían alimentarse porque ellos desgarraban la comida, claro. la comida. Entonces, ¿qué pasaba? Que al viejito o viejita lo llevaban a un lugar alejado del campamento y lo dejaban solo. Y ese viejito se moría o de hambre o de frío. Y así resolvía la cultura esquimal el problema de la vejez. De la vejez. Bueno, estamos en una civilización distinta que toma de alguna manera la responsabilidad por eso. Y de ahí es que los sistemas de seguridad social que nacen con Bismarck hace siglo y medio, sí, ¿verdad? Y después con Beveridge en Inglaterra, bueno, tratan de cubrir esas necesidades cuando ya la persona no produce, ¿verdad? Porque el activo es la persona que a la vez produce y consume. Y el que está pasivo no produce, solo consume. Entonces los activos lo que tienen que hacer es generar los productos, los bienes y servicios necesarios para satisfacer la demanda de los pasivos que no están produciendo. ¿Te fijas? Entonces, si tú no miras el sistema con una perspectiva más amplia y abandona esta historia de que la TIR, que el BAN, que el rendimiento de las acciones, de los bonos, que el sub y baja de la política financiera, mientras esté en ese cajón, nunca va a poder ofrecer una solución real de seguridad social para hacerse cargo de los adultos mayores. Es súper interesante lo que estás planteando, Álvaro, porque hay varios elementos que no quiero dejar pasar. Tenemos que hacer una breve pausa, pero quiero que nos quedemos con esa idea. Bueno, primero contarles que el filósofo coreano que dice es Byung-Chul Han, para que lo lean. Es muy, muy bueno de verdad, y además los libros son de verdad, o sea, es fácil de leer, es muy entretenido, interesante, y además es de los pocos filósofos que habla de lo que está pasando hoy día en el mundo. Y escribe en alemán. Y además sí, porque vive en Berlín, entiendo, ¿no? Sí, claro. Eso. Pero quiero volver un poco a esto, porque primero yo he tenido la oportunidad de conversar con personas que están hoy día vinculadas con el envejecimiento de nuestra sociedad. De hecho, estuve con la directora de Travesía 100, la Olga Urra, una mujer encantadora, de 60 y... ya no me acuerdo, 67 años. No lo digas. No, pero sí, ella lo dijo acá. No. Justamente de eso queríamos cambiar. Ella es ingeniero comercial, es economista también, trabaja en algunas cosas vinculadas con esto. Y era muy interesante porque de alguna forma ella me contaba que nuevamente los medios ponen una mirada de la vejez muy asistencialista, muy infantilizadora de los viejos, digamos, o la gente sobre 60 años. Pero que en realidad el 80% de los viejos, vamos a desmitificar o desatanizar la palabra, son gente súper activa. Sí, activa laboralmente, eróticamente, estéticamente, éticamente, moralmente, etcétera, etcétera. Y que por el contrario, ese viejito, ese abuelito que le gusta tanto a los medios tratar, es de verdad un porcentaje muy mínimo. Sí. Mucho más mínimo de lo que se cree. ¿Por qué digo esto? Porque me llama la atención que la productividad se lea solamente desde una perspectiva monetarizable. Y vuelvo a la idea de Thatcher de no hay salida, no hay otra posibilidad. Porque finalmente la productividad no debería ser solo lo monetarizable en sociedades avanzadas, creo yo. Aquí quizás me estoy saltando, no sé, estoy tirándome voy a hacer como diría mi mamá, un pun más arriba del traste. Pues lo digo de otra forma. Porque en definitiva, tú te enfrentas a gallos como Bauman, que a los 90 y tantos años creo que es de los pensadores más importantes que hemos tenido en el siglo XX-XXI y que habla de redes sociales mejor que un joven. Entonces me llama la atención porque ahí el pensamiento, la reflexión, el juicio crítico, el cambiar la sociedad, primero no se monetariza, cosa que podría monetarizarse, y que nos lleva a otro elemento. Voy al tiro, señor director, no se asuste. A la descalificación que hace, sobre todo el mundo capitalista, de la intelectualidad y de la entidad reflexiva. O sea, ser una persona que piensa no es productivo, y eso me llama mucho la atención. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver inmediatamente con más de lo personal político. Estamos hablando de pensiones, no se asuste, pero para que vea, todo esto matizado. Vamos y volvemos, no se vayan de la compañía de TVX.
Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque de Lo Personal es Político, siempre por las pantallas de TVX, así que sigan acompañándonos siempre, por supuesto. Y estábamos hablando, bueno, ya les di el dato de Byung-Chul Han, que, insisto, de verdad tienen que leerlo, pero estábamos hablando en realidad de esta idea de construcción identitaria social que se contradice en definitiva con ciertos ideales que uno propone. La visión de los viejos que tenemos en general desde los medios es, como te decía, una visión asistencialista y infantilizadora, siendo que la realidad es muy distinta. Y además, esta idea hipermonetarizadora, digamos, muy propia de las sociedades de consumo, de hiperconsumo, como es la nuestra, descalifica y desconoce la productividad intelectual, la producción intelectual, que es quizás donde una persona mayor, que esté obviamente en su sano juicio, porque eso también hay que tomarlo en consideración, Claro. pero es que también ahí son porcentajes son menores, fíjate. Hay Sí. personas cuya productividad intelectual dura hasta que se muere. Así Y nos es. estamos perdiendo esa posibilidad. Sí, mira, yo coincido con ese enfoque, pero desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene la sociedad sobre sus adultos mayores, la verdad es que obviamente que es una alegría que una persona mayor mantenga su lucidez, mantenga sus capacidades físicas, etcétera, pero la verdad es que por algo los sistemas de pensiones establecieron edades de retiro. Estoy de acuerdo. Y es una discusión que sigue vigente y por lo tanto yo no preferiría irme hacia lo que es los estándares en estas materias. Entonces, hoy día en Europa, en la OECD, la mayoría de los países, es decir, en términos estadísticos, la moda de la edad de retiro Sí. para los varones es 65 años. Sí. Que es la misma que tiene Chile. Exacto. En el caso de las mujeres, el promedio es 63, un poquito más arriba de los Sí. 60 que tienen las mujeres. Ahora, esa diferencia entre hombres y mujeres no es una galantería, como un ministro alguna vez dijo en relación Sí, con... claro, que eso darle un carácter sino distinto. obedece a una realidad, tiene un fundamento, porque la mujer trabajadora, aparte de trabajar en su vida activa, cuando llega a su hogar, asume una mayor proporción, mucho mayor proporción del trabajo doméstico que el hombre. Y es por eso que las mujeres tienen edades de retiro inferiores a la del varón. Es una cuestión que tiene es tan de sentido común que, bueno, cuesta entender por qué algunas personas insisten en que hay que subir las edades de retiro, por ejemplo. Entonces yo les retruco y les digo, miren, y por supuesto que un sistema de reparto está quebrado por el problema del envejecimiento de la población, por la inversión, ¿verdad?, de la pirámide de la edad. Bueno, pues yo les retruco y les digo, ¿saben cuál es el país más longevo del mundo? Es Japón. ¿Cuál es el sistema de seguridad social que tiene Japón? Es un sistema de reparto, pues. Es un sistema de reparto. Entonces, si los japoneses todavía no se dan cuenta que la maravilla está aquí en Chile, a 20.000 kilómetros de distancia, debe haber alguna razón. Ellos insisten en su sistema de reparto, que por lo menos no es ninguna novedad. El sistema de reparto está en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Suiza, en España. Entonces, ¿por qué no te explicáis el sistema de reparto? Porque yo creo que yo creo que todos escuchamos esto y de verdad yo creo que nadie tiene idea de lo que es un sistema de reparto. Mira, los sistemas de reparto son de una sencillez que solo puede significar que tú tendrías que admirarlos. El sistema de reparto lo que hace es que ocupa las cotizaciones de los activos, de los trabajadores activos, ¿no es cierto? Esas cotizaciones se entregan a una entidad pública que administra el sistema y esa entidad pública lo que hace es pagar las pensiones de los viejos, de los adultos mayores. Y entonces entra el flujo y sale el flujo. Entra como cotización, sale como pensión. Y los sistemas de reparto modernos, para evitar lo que se llama un problema de sostenibilidad financiera de largo plazo, lo que hacen es que van generando con un excedente que se va produciendo, porque la cotización normalmente es superior
al pago de pensión, van constituyendo una reserva técnica. Y en general, en los sistemas de reparto modernos, europeos, ¿verdad? Tienen esas reservas técnicas, que son plata que se invierten, suficientes para cubrir 3 hasta 5 años, ahí en ese rango de las pensiones futuras del sistema. Perfecto. ¿Verdad? Y así funciona. En cambio, en el caso de la capitalización individual, no ocurre aquello. No ocurre aquello. Entonces, lo que pasa es que se acumulan esas cotizaciones de los trabajadores activos y no van a pagar pensiones, sino que se acumulan en el mercado de capitales y empieza a crecer ahí una cosa gigantesca. En el caso chileno estamos cerca del 60% del PIB, y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿por qué tendríamos que estar acumulando aquello? Hay razones, y no malas razones, de manera que no lo quiero demonizar. ¿Okay? ¿Ya? Pero lo cierto es que al final lo que está pasando, y era la visión original de José Piñera, por lo demás, cuando instauró esto, era que se tomasen los aportes de los trabajadores, las condiciones de los trabajadores, para echar adelante, constituir un mercado de capitales en Chile, que en aquella época prácticamente era una cosa muy poco desarrollada y no servía mucho a los fines de lo que uno espera de un sistema financiero. Pero hoy día lo que tenemos es una cosa exacerbada, una cuestión que para mí no tiene sentido. Y porque además hay una visión de parte de los defensores de este sistema y que dice que los sistemas financieros son súper buenos porque apoyan el ahorro, apoyan la inversión, y sin un buen sistema financiero sofisticado, profundo, etcétera, entonces la economía tiene problemas. Pero eso es un debate que no está resuelto en la disciplina económica, y no está resuelto desde hace mucho tiempo. Hasta Adam Smith decía, los sistemas bancarios tienen que ser muy regulados. ¿Para qué decir lo que decía después Keynes? Keynes decía que un sistema financiero puede ser irracional por más tiempo de que usted puede permanecer solvente. En otras palabras, tú invertías en el sistema financiero y el sistema financiero se comporta irracional y perdiste hasta la camisa. Y eso lo decía con bastante conocimiento de causa, porque Maynard Keynes fue además corredor de bolsa. Él era un especulador en su vida privada. ¿Te fijas? Y eso después se ha reiterado. O sea, hay otro economista de gran nota, como Hyman Minsky, que es el que dice, cuando se juntan los astros negativamente, se produce un momento Minsky, eso lo dijeron después, que es cuando el sistema financiero colapsa, hay una crisis financiera y se derrumba ese sistema financiero, y hay pérdida para todo el mundo. Y es muy caro recuperar ese sistema financiero. Y eso lo conocemos los chilenos, ¿verdad? Claro. Nos costó más de un PIB recuperar la crisis del 82-83. No quiero ni pensar lo que va a pasar con esta. La que venga, dices tú, claro, sí, sería. ¿Tú decís sería que no terrible. estamos en crisis en este minuto? ¿Tú crees que No, es que hay que distinguir las crisis. Por favor. Claro, o sea, hoy día tenemos una crisis que proviene de una inflación internacional sobre la energía, los precios de la energía y los precios de los alimentos, principalmente. Ya esa presión disminuyó respecto de los costos de transporte, pero el origen sigue estando vigente, que es toda esta cuestión ucraniana, ¿verdad? Que, sí, claro, que nos repercute a todos. Entonces sí, vamos a tener una recesión, pero eso no es lo mismo que tener una crisis. Es Cuando una recesión suave, ¿no? Es que es interesante lo que estás planteando, Álvaro, porque, qué sé yo, ¿crisis fue la del 29, por ejemplo? Esa fue una gran crisis. La segunda gran crisis fue la del 2008. Ya. Antes de eso, en el intermedio, hubo algunas pequeñas crisis. La crisis que tuvimos en el 80, por ejemplo, en Chile. Esa fue una tremenda crisis. Absolutamente, la crisis de la deuda. Sí, recuerda claro. tú que el producto, el PIB chileno cayó 14% en un año. Eso es una locura. Entonces acá se ponen nerviosos si estamos en 1,5% para abajo, ¿verdad? Pero 14%, con desempleos de 30%. Ahí fue cuando se armó el POM y el PEC, ¿no? Se armó el POM y el... ¿Cómo se llama? El POM y el... Sí, son los nombres, que no me acuerdo los nombres. Claro, son... ¿cómo se llama? Son programas de ayuda, Claro. Eran de ayuda a los hogares. Exacto. Y ayuda a los desocupados, claro, para que tuvieran un empleo que no importaba que no fuera productivo, porque lo que importaba es que la gente tuviese algún ingreso. Entonces ahí tienes que hacer ese esfuerzo.
¿Por qué se construye la fantasía? El PEM y el POG. Dale. Ahí PEM sí, y el POG. el Eso PEM y es, el PEM POG. y el POG. PEM y POG. ¿Por qué se construye la fantasía? Nos vamos a salir un poquito del tema, pero es que me parece súper interesante porque a este país le cuesta hablar de la historia. De que en realidad el modelo económico impuesto en dictadura es súper bueno, cuando en definitiva, efectivamente, los 80 fueron de una crisis brutal, brutal. Y quizás la bonanza económica vino en la vuelta a la democracia y no necesariamente de la mano del modelo, sino que de una buena gestión que también tiene sus repercusiones. Yo no estoy de acuerdo con el concepto de no son 30 pesos, son 30 años, sino que creo que se hicieron cosas, pero efectivamente la gestión que se estableció en la vuelta a la democracia me da la sensación que también estableció una dimensión, y corrígeme si estoy equivocado, de ilusión respecto a la bonanza económica, producto de un hiperendeudamiento, de parecer más que ser, por así decirlo. Claro, no, tú tienes toda la razón. Bueno, respecto al desempeño económico en dictadura, hay un excelente libro de Ricardo French Davis que desmitifica. ¿Cómo se llama para dárselo a la gente? Esto ¿No te acordáis? No recuerdo el nombre del libro. Se lo pasáis al Nico y ahí yo de Ricardo French Davis, es un estupendo libro que desmitifica esta idea de que en dictadura esta cosa era un avión. De hecho, el promedio de crecimiento en la dictadura fue del orden de 2%, muy por debajo de los promedios tradicionales, claro, y también de los futuros. Entonces, ¿no? Y tuvimos crisis muy profunda, el 74, 75 también. ¿Te acuerdas cuando, perdona, pero había una expresión muy divertida porque estaba Jorge Caguas de ministro de Hacienda y él aplicó por primera vez en Chile, se aplicó la famosa política del shock. Es decir, aquí sonamos y aquí hay que cortar todo. Entonces él sacó un plan Caguas. Y, perdona, no sé si se puede decir esto en televisión. Dígalo. Pero entonces popularmente se hablaba del plan Caguas, el que Caguas. Ya, perfecto, sí. Bueno, y era como eso. Era eso. Esa era la política de shock, digamos. Y una política de shock, o sea, al fondo, al tiro. Y si ahí, perdón, señor, ponga todos los pitos que quiera. Deben haber cagado a hartas personas también. No, pero por supuesto, si tuvimos después, ahí hubo eso una fue gran... 74-75. Sí, o sea, exacto. Despuésito del golpe. Claro, exactamente. Sí, el golpe fue en septiembre. Producto de la crisis del petróleo. Ah, tienes razón. Entonces, y después viene la crisis de la deuda, que es cuando México tiene un gran problema y de repente todos los flujos financieros se cortan. O sea, pasamos de crisis a crisis, porque la crisis del 80 fue el 82-83. En realidad 81-83. Claro, lo que pasa es que, ¿sabes por qué a mí yo tengo muy grabado eso? No por razones, yo era era cabro en esa época, pero a mí me tocó hacer un programa muy interesante en Televisión Nacional donde hicimos una investigación bien profunda y tuvimos la suerte de entrevistar gente. Y Televisión Nacional de Chile fue requerida para desarrollar programas que fueran cortinas de humo respecto a la deuda. Sí, no, pero así de concreto, o sea, esto es con textos, con informes, etcétera, etcétera. El famoso Festival de Viña con José Luis Rodríguez, Julio Iglesias, Perales, Miguel Bosé, Casey and the Sunshine Band, y me deben quedar miles de pelotas en el tintero. El Cometa Halley, Sabor Latino, todos los traseros que vimos ahí, gloriosas Maripepas, Nietos y Cantudo, fueron nuestras cortinas de humo para paliar, en el fondo para dar circo, más para que distraer. Para distraer. Y fue literalmente así, o sea, una de las cosas que a mí me sorprendió fue no solamente tener entrevistados que lo corroboraban, sino que tener los textos, o sea, la investigación. Fue así. Así fue. Entonces llama la atención porque ahí tú también te das cuenta cómo los medios fueron constituyendo esto, que tengo la sensación de que hasta el día de hoy establece estas dimensiones como del circo más que del pan, por así decirlo. Claro. Bueno, no me eche, por favor, don Guillermo. No, efectivamente, siempre las políticas comunicacionales de los gobiernos están orientadas a eso, ¿no es cierto? A dorar, perdonen la expresión, dorar la píldora un poquito a la gente para que no reaccione. Pero bueno, entonces no es cierto que la dictadura haya tenido un buen desempeño económico. La modernización de la economía ocurrió al final y
Y la concertación se comprometió de alguna manera, ¿verdad?, a continuar con aquello, a no modificar en los sustantivos ese nuevo esquema de modelo económico, Claro. básicamente un modelo económico ultraliberal ortodoxo. Sí. Y las consecuencias fueron que, si bien el país pudo desarrollar, destapar los espíritus animales, como dice Schumpeter, es decir, la gente que vio esta libertad para emprender la aprovechó, pero claro, quedaban heridos en el camino. Los losers o los perdedores, ¿verdad? Que el Papa Francisco se ha manifestado siempre a decir, esto es un sistema económico que mata, porque no se preocupa, solo se preocupa del éxito, no se preocupa de los que quedan en el camino, de los perdedores, los descartados del sistema. Hay una encíclica de él, no es una encíclica, es una, bueno, tiene otro nombre, pero muy buena, que se llama Evangelii Gaudium. Absolutamente recomendable. Debe ser muy contemporánea, digamos, ¿no? Sí, bueno, de este Papa, digamos. claro, de este Papa, claro, pero esto debe haber sido por ahí por el 2013, me parece. Súper reciente. Claro. Y bueno, esto es un sistema que mata, y si tú te pones a pensar bien, te das cuenta que este sistema de explotar todo lo que esté a la mano, explotarlo para transformarlo, como tú decías, monetizarlo, ¿verdad? Bueno, es lo que nos tiene en esta crisis climática, porque estamos destruyendo todo. Claro. ¿Ah? Hay que leer a Harari, ¿no? Harari apunta en esa línea, sí, claro. Y es terrible. Bueno, pero pongámonos un poquito más... ¿Más positivo? No sé si más positivo, más real, lo que nos está pasando hoy día. Yo creo que tenemos un problema muy serio con el tema de las pensiones. Mira, las pensiones en Chile son muy bajísimas. La mediana de las pensiones es de 70.000 pesos, la mediana de las pensiones autofinanciadas. No estoy incorporando ahí el aporte previsional o la PGU, no. 70.000 pesos. Los hombres un poquito más, 120. Pero las mujeres, estimado amigo, 33.000 pesos. Es decir, a una mujer que se jubila, la pensión no le alcanza para comprar 1 kilo de pan diario en el mes. Esa es una cuestión horrorosa. Por eso es que el Estado tiene que venir en ayuda para complementar aquello, y esa señora que hoy día se jubila con 33.000 pesos, está empezando a recibir ahora la PGU de 190. Entonces tú te das cuenta que suma 220, simplifiquémoslo, un séptimo viene del sistema de pensiones de AFP y 6 séptimos vienen del fisco. Entonces este es un sistema carísimo, porque es un sistema que nos cuesta $1.000 millones al año en comisiones, y sin embargo su delivery o su desempeño es 70.000 pesos de pensión mediana, 33.000 pesos para las mujeres. Es una cosa espantosa. La tasa de reemplazo, que tal vez la explico brevemente, que es la comparación de la pensión que tú recibes contra el salario que tú recibías, ¿ya? Entonces, esa tasa de reemplazo está en el orden de 27%. Eso significa que si tú ganabas 1 millón de pesos, tu pensión va a ser 270.000 pesos. O sea, es un porrazo enorme. Es que eso voy, o sea, es empobrecer a una población que además está envejeciendo, o sea, claro, es finalmente construir una población más pobre. Perdona, me rectifico, el 27% es para los varones, para las 15%, para las mujeres. 15% es para la totalidad, y para las mujeres 8%. Si tú comparas pensión mediana con salario mediano. Entonces, si una mujer que ganaba 1 millón pasa a ganar 80, sí. Ahora, yo lo vivo, o sea, mucha gente acude a mí, y por ejemplo profesoras, funcionarias públicas, que ya al final de su carrera están en la cuadra de 1,5 millones, ahí en ese rango de salario, sí. ¿Verdad? Después de 30 y tantos, 40 años de servicio, bueno, se jubilan con 200.000 pesos, 250. Tenemos que hacer una pausa para nuestro tercer y último bloque. Un poquito deprimente. Me dijiste que íbamos a tratar de no sé cómo, pero vamos a darle algún giro a esto, una posibilidad. No se vayan de la compañía de TV, seguimos conversando acá con Álvaro Gallego, ex superintendente de pensiones, economista. Hoy día ¿a qué está dedicado? Consultor independiente. Consultor independiente. Entonces, vamos y volvemos, no se vayan. ¿Me puedo?
Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque de lo personal político. Todavía tenemos cosas que conversar. Y justamente a raíz de lo que hablábamos al final del segundo bloque, quiero ver si tenemos algunas salidas. La reforma de pensiones que se está planteando ahora, Sí. ¿cómo la ves tú? Mira, yo creo que es indispensable tener una buena reforma de pensiones que realmente genere un cambio estructural en este sistema. Ya fracasó la reforma de pensiones de Bachelet 2, ¿verdad? Sí, Fracasó la de Piñera 2. Entonces ahora es una tercera oportunidad y mi opinión es que deberíamos lograr los acuerdos necesarios a nivel político, ¿no es cierto?, para que esta cuestión finalmente prospere. Porque, como decíamos hace un ratito atrás, los niveles de las pensiones son tan miserables que es una crueldad que el Estado no logre o que, mira, la sociedad no logre hacerse cargo de este problema tan profundo que tenemos. Ahora, la reforma previsional que está proponiendo este gobierno tiene varias cosas muy positivas y algunas no tanto. A ver. Como siempre, hay luces y sombras. Mira, las cosas positivas que yo quiero destacar mucho y que son las que me dicen a mí, esta cosa hay que probarla, son esos beneficios definidos que ofrece el famoso Fondo Solidario. Te ofrece un subsidio de 0,1 UF por cada año cotizado. Entonces una persona que cotizó 20 años va a tener 20 por 20 UF de aumento de pensión. Y así. Entonces eso es una cuestión... Eso es muy bueno. Muy, muy bueno. Otra cosa es que a las mujeres embarazadas se les va a dar un beneficio de 24 cotizaciones para ir a abonar a su cuenta, por razones obvias, porque la mujer está en desmedro en el actual sistema y es una cosa muy brutal. Y también va a haber un aporte similar a los cuidadores o cuidadoras. Perfecto. ¿Verdad? Que es una pega, un trabajo que no es remunerado, que no tiene contrato, ¿verdad? Fundamental. Y que es fundamental. Y entonces a esas personas también se le van a dar 24 meses de cotizaciones a su cuenta. Adicionalmente, por un costado, a las personas que quedan desocupadas, el Fondo Solidario del Fondo de Cesantía les va a aportar 18 meses de cotizaciones. Yo creo que esas 4 cosas justifican que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y aprueben esta reforma y la hagan realidad lo antes posible. Esa es mi primera afirmación que debo hacer respecto de esta reforma. O sea, tú estás de acuerdo con la reforma. Estoy de acuerdo con lo que acabo de señalar, de que esas cosas son extremadamente positivas y hay que darle para adelante. Perfecto. Ahora, tiene algunos otros problemas y es que elimina el retiro programado y de manera tal que solamente te vas a poder retirar con una renta vitalicia. En mi opinión eso es un error. ¿Por qué es un error? Primero, porque no existe, hasta donde yo sé, ningún país donde exista esa exclusividad. Ya. Es más, en Inglaterra, a los pensionados ingleses, que se pensionaban a los 65 años, cuando cumplían 75, el gobierno les decía, bueno, ya deje de andar con su platita en los fondos, jugando al mercado de capitales, ordénese y me contrata una renta vitalicia. Bueno, eso el año 2014 Inglaterra lo eliminó. Entonces nosotros vamos para el otro lado. Vamos a decir, no, vamos a obligar no solamente a los de 75, no, a todo el mundo. Bueno, yo creo que eso es un error. No existe la estructura que nos propone la reforma, la arquitectura del sistema que nos propone la reforma no tiene precedente en ninguna jurisdicción de país desarrollado, ni tampoco, o sea, no sé. O sea, si a mí me dicen que esta cosa está instalada en Osetia del Sur hace 30, 40 años y funciona estupendo, pero no es así. Pero podríamos ser visionarios, Álvaro. Claro, José Piñera también pretendió ser un visionario. No, pero ¿por qué me hace eso? No, pero seamos más positivos en la proposición. Entonces, ahí hay un problema serio. ¿Y por qué el tema de la renta vitalicia es un error?
Porque el sistema de renta vitalicia es un sistema que tiene dos cosas. Primero, desde el punto de vista de la economía, son mercados que tienen muchas fallas de asimetrías de información y de selección adversa. Perdona el tecnicismo, pero son fallas que todo el mundo en la economía reconoce, y de hecho aún existen estudiantes de posgrado en economía de Estados Unidos o en Europa que hacen sus tesis sobre los temas de rentas vitalicias. ¿Por qué? Porque no está resuelto. O sea que no hay... No, sí, es estupendo. Bueno, pero el problema fundamental de la renta vitalicia, y aquí quiero hacer hincapié, es extremadamente regresivo. ¿Por qué? Porque resulta que la compañía no distingue a la persona que viene a contratar esa renta vitalicia. Simplemente ve tu edad y te dice, usted entonces mi tabla actuarial está en este cuadrito y por lo tanto le corresponde esta renta vitalicia. Y entonces, ¿qué pasa? Que se hace sobre promedios, pero resulta que las personas individualmente no obedecen a los promedios. Y lo concreto es que este sistema de rentas vitalicias favorece a los longevos en desmedro de los que fallecen prematuramente. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema con eso es de distribución de ingresos. Claro. Porque los que fallecen antes son los más pobres y los más longevos son los más ricos. Hay un estudio que se llama Proyecto Salurval, que significa Salud Urbana en América Latina, llevado adelante por 15 universidades de prestigio internacional, y en el caso chileno colaboraron la Universidad Católica de Chile, no la Facultad de Economía y Administración, por supuesto, porque no entienden de esto. Ella entiende de tasa de interés, de valor actual neto, de la TIR, esas cosas. Pero no entienden ni de salubridad, ni de demografía, no está en sus currículum. Entonces, las universidades chilenas colaboraron ¿de dónde? De sus facultades de salud. ¿Bien? Mira. Bueno, ¿y cuál es la conclusión de ese estudio que se hizo para varias capitales latinoamericanas? Que en el caso de Santiago en particular, la persona que vive en el sector oriente, el varón que vive en el sector oriente, tiene una expectativa de 9 años más que el varón que vive en el sur poniente. 9 años. Es una enorme diferencia. Y en el caso de la mujer es terrible. Son 17 años más de diferencia. Entonces, ¿quiénes fallecen más temprano? Bueno, los más pobres. Claro. Y entonces, ¿qué significa eso? Que el más pobre trae su fondo de la AFP y se lo pasa a la compañía de seguro, y la compañía de seguro le dice, esta va a ser tu renta vitalicia, pero el señor se muere en 5 años. Y si se muere en 5 años, deja arriba de la mesa 2/3 de lo que puso. Le alcanzan a devolver 1/3 nomás. Chuta. Entonces es una cuestión... si el señor vive 10 años, deja 1/3 arriba de la mesa. Claro, pero entonces, al final, y lo voy a decir muy fuerte, tal vez voy a exagerar, pero a mí me parece que es una exacción del patrimonio de los más pobres en favor de los más ricos. Y eso es terrible. Es terrible además porque es lamentablemente yo diría que uno de los ecos que uno está tratando de romper desde la comunicación, desde la economía, desde lo social también. Álvaro, se nos acabó el tiempo. Oye, 1.000.000 de gracias por haber estado hoy día con nosotros. Mira, me quedé con 1000 cosas en la cabeza, pero ya no de pensiones. Eres muy didáctico, así que es bueno eso. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, así que yo feliz de poder colaborar. Excelente. Y nosotros, bueno, yo los dejo invitados para seguir la compañía de TVX, por supuesto, y nos vemos en un próximo. Lo personal es político. Chao.